Buenas noches, hermanos. Hemos llegado a la última noche. Y en esta última noche vamos a ver el futuro. Y el sábado vamos a cerrar con cuál es la realidad que está viviendo la iglesia hoy. Pero no venimos a acusar que la iglesia está tibia. Eso ya lo sabemos. ¿O no lo sabemos? Eso lo dijo el Señor, que en los últimos días la iglesia sería tibia. ¿Qué significa eso? Sí. ¿Qué significa eso? Significa que para que la iglesia sea llamada tibia, quiere decir que la mitad más uno es tibio. Y la otra mitad debe estar dividida entre fríos y calientes. Así que debemos pensar que, pues por lo menos, hay un remanente dentro del remanente. Es decir, dentro de la iglesia hay gente que está tibia, sí. ¿Hay gente que está fría? Sí. ¿Hay gente que está caliente? Sí. ¿Es correcto? Igual los pastores. Quiere decir que la mitad más uno de los pastores estamos tibios. Y de la otra mitad hay un grupo que está caliente y hay un grupo que está frío. ¿Me dejo entender? Lo mismo con los ancianos de iglesia. Lo mismo con los directores de departamento. Lo mismo con los hermanos. Porque la iglesia de la Odisea es tibia. Entonces si alguien viene y dice, la iglesia está tibia, ¡qué novedad! ¡Qué novedad! No quiero que me digas el diagnóstico, dame la solución. ¿Cuál es la solución? Y hermanos queridos, yo me he sorprendido porque en las últimas décadas ha surgido como espuma los especialistas en familia. Antes, ¿quién era especialista en familia? Tenías que buscarlo, pero ahora hay un montón de especialistas en familia. ¿Por qué será? ¿Saben por qué? Porque el espíritu de Elías trata acerca de reconciliar el corazón de los padres con los hijos y de los hijos con los padres. ¿Y para eso qué se necesita? De personas que les hablen de familia. Todo tiene sentido, mis queridos hermanos. Hoy día vamos a hablar de esta parte tan importante que tenemos, Ahora estamos en etapa de preparación. Y me van a acompañar con sus Biblias, por favor. En esta primera, son 3 etapas que vamos a ver ahora en la historia de la iglesia. Pero ahora esta es la historia futura de la iglesia. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 19, rápidamente, porque tenemos mucho material que debemos desarrollar. Y por favor, hermanos, yo tengo en mi canal de YouTube una serie que se llama Señales de los Tiempos. Mírenla. Cuando estén trabajando, pónganse el audífono, miren uno al día. Miren uno al día. Les va a ayudar muchísimo. Muchísimo. Vean Señales de los Tiempos. ¿Cuánto dura cada tema? 20, 25 minutos. Ahí en el carro, vean, les va a ayudar. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Antes vamos a orar. Querido Señor, sean agradables los dichos de mi boca. Por favor, Señor, que no sea hombre ni nada exaltado, sino solamente tú en el corazón de tus hijos y de tus hijas. Por favor, que tu Santo Espíritu venga y toque los corazones de tal manera, Señor, que sean, Señor, tierra fértil para que tu palabra germine a 100 por 1. Señor, quítanos el sueño, quítanos el cansancio y ayúdanos y danos un espíritu especial de atención. En el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis capítulo 3, verso 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Una de las características del pueblo de Dios de los últimos días, del verdadero pueblo de Dios, es que emprende una reforma. Pastor, ¿pero qué clase de reforma es la que el Señor está esperando de nosotros? La clase de reforma que el Señor está esperando de nosotros es la siguiente, mis queridos hermanos. Ahí dice, me fue mostrado que la reforma pro salud, es una parte del mensaje del tercer ángel. Hermanos queridos, necesitamos emprender una reforma pro salud. Cada uno sabe cómo. Algunos piensan, ya dejaré la carne. Empieza comiendo ensalada. Pastor, la ensalada es para el pollo. Ahora va a ser para ti. Empieza tomando agua. No, pastor, yo no tomo agua, yo tomo juguito.
agua, 2 litros. Porque rápido te pones carne. Vas a dejar la carne, pero empieza a caminar tus 10,000 pasos diarios. Empieza a dormir temprano, deja del celular y estar ahí tiktokeando hasta las 12. Pastor, es que me revuelco en la cama y no duermo. Entonces tienes que empezar a hacer ejercicios de relajación. No es, ya voy a empezar. No, todo tiene un método. Todo, dormirse, levantarse, cambiarse, lavar los platos, todo tiene un método. O lo haces a la brava o aprendes a hacerlo bien. ¿Qué más? Dios exige que todo miembro de la iglesia dedique su vida sin reservas al servicio del Señor. Él pide una reforma decidida. En otras palabras, ¿qué dice? Que todo miembro de la iglesia dedique su vida sin reservas al servicio del Señor. Empieza a dar estudio bíblico. Por eso yo les digo, no es que el pastor se le antoja decir. Hemos estado trayendo, y maravillosos los muchachos que han venido a hacer la obra misionera ayudándonos, ¿se acuerdan, no? Estuvo Gonzalo, qué bonito, ¿no? Después, ¿quién más estuvo acá? Enrique, excelente trabajo. Pero eran un hombre orquesta, 2 hombres orquestas, y los demás mirábamos cómo Messi pateaba los penales. Y pocos estábamos en la cancha. Hermanos, para este sábado yo les voy a pedir que traigan un nombre al cual le van a dar estudio bíblico. Y si no tienen hoy y mañana para ponerse de rodillas y decirle al Señor, Señor, dame un alma. Dame a alguien, Señor. No tengo a nadie, dame a alguien. Me da vergüenza pedir, dame a alguien. Tú sabes que yo no voy a ir, por favor, que venga a mí y me diga, enséñame la Biblia. Haz un milagro, Señor, enséñame. Y el Señor va a actuar. Eso es parte de la reforma que necesitamos vivir. Una vez que nosotros estemos reformados, hermanos, entonces cada sábado el ángel del Señor y el Espíritu Santo empiezan a pasearse por las iglesias. Y adivinen qué hace el Señor. El Señor empieza el sellamiento. Apocalipsis capítulo 7, versículo 3. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Y cuándo nos sella el Señor? ¿Cuándo empiezas el proceso de reforma? ¿Y cuándo empiezas cómo sé que ha empezado el proceso de reforma, pastor? Reforma pro salud, predicación. Pastor, pero yo soy vegetariano, yo doy mis diezmos, yo hago obra misionera, ¿por qué me siento perdido? Agarra tus sentimientos y bótalo a la basura. Porque engañoso es el corazón humano y perverso en gran manera, te engaña tu corazón. Tú estás viniendo a la iglesia. Estás orando, no eres perfecta, no eres perfecto, pero te levantas y pides perdón al Señor, entonces estás en el camino correcto. Ayuda a otros, no te mires a ti mismo. Los que venzan al mundo, los que venzan la carne, los que venzan al diablo, serán los favorecidos que recibirán el sello del Dios vivo. Pastor, ¿y cómo venzo al diablo? Olvidándote de ti y sirviendo a los demás. Esa es la mejor manera de vencer al diablo. Deja de mirarte, deja de mirar, ay, pastor, es que yo soy un pecador, ay, pastor, es que yo soy mal, ay, pastor, es que yo soy débil. Cuando las serpientes en el desierto herían al pueblo de Israel, ¿cuál era la consigna? Mira la serpiente que levantó Moisés, mira, y cuando la gente miraba herida por el pecado, ¿qué pasaba? Se sanaba. Ahora toditos nosotros estamos heridos por algún pecado. Hay que mirarse, ay, es que yo soy débil, ay, es que yo sufro, ay, es que soy una basura, ay, soy una cochinada, Señor, mátame por favor, así. No, mira al Señor. Cuando mires al Señor, conforme mires al Señor, vas a ser salvado. ¿Cuándo? No sé. Así como no sabes en qué momento te quedas dormido, así el Señor actuará en ti. Lo que ahora amas, que es malo, vas a empezar a odiar. Y lo que ahora no te gusta, que es bueno, te va a empezar a gustar. ¿Cómo? Eso es un milagro. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? No sé. ¿Cuándo lo va a hacer? No sé. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Así que, hermanos queridos, el sellamiento se acerca. Una vez que llegue el sellamiento, vamos a Joel capítulo 2, versículo 23. Joel 2, 23. Dice así, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios,
porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como el principio. La lluvia temprana, ¿cuándo cayó? Cuando los discípulos recibieron el don del Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. ¿Y cuándo será la lluvia tardía? La lluvia tardía va a caer justo antes de la venida de Cristo. Tú, y ahora déjame decirte lo que dice el Espíritu de profecía, los hijos de Dios, sus rostros van a brillar, vas a empezar a predicar, va a haber milagros de sanidad, personas con cáncer, personas con diabetes, personas enfermas, personas ciegas, van a empezar a ser sanadas, sanadas. Los milagros que ahora tú ves en la Biblia se van a volver a realizar. ¿Pero en quiénes, pastor? En aquellos que sean sellados. ¿Te das cuenta que es una cadenita? ¿Te das cuenta que estamos desperdiciando días? Debemos empezar ya el proceso de transformación. ¿Y cómo empezamos el proceso de transformación? Primerito que nada, necesitamos nosotros ir a Dios. Necesitamos nosotros ir al Señor para que el Señor nos transforme. Tenemos entonces luego la lluvia tardía. ¿Qué es la lluvia tardía? Es el proceso divino por el cual nosotros somos llenos del Espíritu Santo y empezamos a predicar con poder. Oí que los revestidos de la armadura proclamaban poderosamente la verdad, con fructuosos resultados. Pregunté por la causa de tan profundo cambio y un ángel me respondió, es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el potente pregón del tercer ángel. Una vez que el pueblo de Dios está sellado, una vez que el pueblo de Dios recibe la lluvia tardía, con esa capacidad empieza el fuerte pregón. Apocalipsis 18.1. Apocalipsis 18.1, hermanos. Cada una de estas diapositivas debiera ser todo un tema de estudio. Apocalipsis 18.1 dice así, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Pastor, hay un ángel que desciende con poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿No te hace recordar eso al Salmo 119? ¿A qué dice el Salmo 119? ¿Ah? Lámpara es a mis pies tu palabra. Lumbrera. ¿Qué significa que este ángel alumbra con su gloria? Estamos hablando de una predicación cual nunca ha habido, poderosa. Una predicación tan fuerte, la palabra de Dios vuelve a salir y a brillar con poder. ¿Y de qué se predica? De Jesús. Quiere decir que, pastor, vamos a ir a predicar la ley, la ley, la ley. Vas a ir a predicar del amor de Dios. ¿Pero cómo se predica del amor de Dios? Con tu vida. Con tu vida. Cuando tú amas a tus padres, cuando tú amas a tus hijos, cuando tú amas a tu cónyuge, cuando tú amas a tu esposa, a tu esposo, cuando amas a tus hermanos de la iglesia, ahí es donde tú tienes que ponerte de rodillas, en la casa en primer lugar, y pedir perdón a tus hijos, pedir perdón a tu cónyuge por tus errores, ponerte en paz con ellos y empezar un proceso de transformación en tu propia vida. En tu trabajo, nadie puede señalar, nadie debe señalarte y decir, en la iglesia es uno y en mi trabajo es otro. Una vez alguien me contó que fue a ver a un hermano adventista que trabajaba en las Fuerzas Armadas. Y entonces el hermano en su oficina llamó a un subalterno y entonces le dijo al hermano adventista, espérame afuera un ratito. Y llamó al subalterno, entró a su oficina y el hermano que esperaba afuera escuchó palabras soeces, palabras feas, palabras que no debía decir. Se fue el subalterno y entonces entró y el hermano que era militar le dijo al hermano, discúlpame, pero si no les hablo así, no me van a entender. Yo no sé, hermanos, no voy a juzgar a nadie, pero cada uno sepa que la transformación es total.
Así que si tú y yo estamos teniendo boquita de caramelo, dile al Señor que te transforme. No solamente que dejes de hablar palabras, dile, Señor, cambia mi corazón, Señor. Porque yo con la fuerza de voluntad puedo dejar de hablar, pero las voy a pensar. ¿De una fuente puede salir agua buena y agua mala? No. Señor, mora en mí, transfórmame, por favor. Entonces, en visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. Los enfermos eran sanados y se efectuaban otros milagros. Se advertía un espíritu de oración como lo hubo antes del gran día del Pentecostés. Veíase a centenares y miles de personas visitándolos. Por eso dicen, ay pastor, ni uno en 10 está preparado. Ni uno en 100, iglesias enteras se van a perder. Lo que dice el espíritu de profecía es que se efectuaban milagros, se advirtió un espíritu de oración como nunca lo había, como lo fue en el gran día de Pentecostés. Veíase a centenares, miles de personas visitando a las familias y explicándoles la palabra de Dios. Hermanos, el tiempo es corto. Ya llegó ese tiempo. Esos centenares y miles somos nosotros. Nosotros aparecemos en esa profecía, explicándoles la palabra de Dios. Los corazones eran convencidos por el poder del Espíritu Santo y se manifestaba un espíritu de sincera conversión. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía, dice la hermana White, o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 plagas postreras sean derramadas. Hermanos queridos, ahí puse un púlpito vacío. ¿Saben por qué? Porque ya no se va a predicar desde acá. Se va a predicar en las calles. Se va a predicar en plazas. Se va a predicar en las casas. Los púlpitos quizás queden desiertos porque los predicadores van a estar allá, en los caminos, en los parques, en plena efervescencia de la iglesia. Cuando la iglesia esté predicando, cuando esté siendo sellada por el Espíritu Santo, va a haber un grupo que va a decir, qué exagerados son. Eso no es así. Falta mucho. No, hermano. No, yo soy práctico. Fe. No. Soy práctico. Amós, capítulo 9. Amós, capítulo 9. Versículo 9. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. Juntará todo el trigo en su troje, mas al viento el tamo esparcirá. Pues como hemos de estar en el juicio del gran día que pronto vendrá. Pastor, yo quiero estar en la segunda venida. Entonces es hora de pagar el precio. ¿Y cuál es el precio, pastor? El precio es cada día muero yo, mas vive Cristo en mí. Cada día es dejar de mirarnos. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Triste mensaje, pero así va a ser. Los enemigos, ¿dónde van a estar? En la propia casa. ¿Dónde van a estar los mayores opositores? En la misma iglesia. ¿Seré yo maestro? Que el Señor nos ayude y nos dé fuerza para tomar decisiones hoy. Dios dejó la iglesia de Éfeso, la época de Éfeso, y se encontrará nuevamente no con la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea ya habrá sido zarandeada. Se quedará solamente cristianos del tipo de Éfeso.
Cristo dejó Éfeso y volverá por Éfeso. Cuando venga el Señor, ¿hallará fe en la tierra? ¿Saben qué dicen las personas convertidas? Sí. Hay 700 que no han doblado su rodilla ante Baal. Entonces la iglesia que nuestro Señor recibirá para sí será una iglesia gloriosa, no teniendo mancha ni arruga ni otra cosa semejante. Entonces allí ella aparecerá como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejército, con banderas tremolantes. Hermanos, llegamos ahora a un tiempo en que la iglesia lloraremos, porque muchas estrellas en el firmamento que brillaban como cristianos buenos se apagarán. ¿Y dónde está el hermano tal? Ya no viene a la iglesia. ¿Y dónde está la hermana tal? Ya no viene. Y los lugares de ellos serán ocupados por otros. Tribu tras tribu de los ejércitos del diablo se arrepienten y pasan a la iglesia. Y escuadrón tras escuadrón del pueblo de Dios dejan al Señor y pasan a engrosar las filas del enemigo. Lucas capítulo 21, versículo 25. Lucas capítulo 21, versículo 25. Dice así la palabra de Dios. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Eso ya lo hemos visto. Y en la tierra, angustia de gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Qué significa aguas en la profecía? Muchedumbres. Cuando dice bramido de olas, ¿de qué está hablando? Las naciones en guerra. El día de ayer hablamos, ¿cuándo fue el gran terremoto? 1755. ¿Cuándo fue el gran día oscuro y la luna como sangre? 1780. ¿Cuándo fue la caída de estrellas? 1833. Pero aquí dice el Señor en el versículo 25, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. O sea, las naciones entran en guerra. ¿Qué pasó en 1776? Guerra entre Estados Unidos e Inglaterra. ¿Qué pasó en 1814 de 1812 a 1815? La guerra angloamericana. ¿Qué pasó en 1789? Revolución Francesa. ¿Qué pasó desde 1789 hasta 1815? Guerras napoleónicas. ¿Qué pasó en 1798? Tomaron prisionero al Papa. Hermanos, ¿se dan cuenta que desde ahí no ha parado guerra tras guerra tras guerra? El bramido del mar. Pastor, ¿quiere decir que desde el año 1750 ya estamos viviendo el pequeño tiempo de angustia? Sí. Cuando vienen y me dicen, pastor, una guerra. Yo digo, guerras hemos tenido desde hace 200 años. ¿Y la iglesia predica? ¿Cuántos de ustedes están dando estudios bíblicos? ¿Estamos cumpliendo la misión? Cada uno respóndase. Cada uno mire. Busca tu salvación con temor y temblor. Después vino la Primera Guerra Mundial, 1914, 1918. De ahí, ¿qué otra conflagración, qué otro problema angustioso hubo? La Gran Depresión Mundial. De ahí, Segunda Guerra Mundial, hasta 1945. De ahí, Guerra Fría, de 1945 a 1989. De ahí, Guerra del Golfo, 1990. De ahí, el conflicto con Afganistán, del 2000 hasta el 2020 y tantos. De ahí, guerra ucraniana. No paramos de hacer guerra.
Yo me acuerdo cuando era pequeño, en los periódicos que dejaba mi papá, yo miraba el botón rojo. Y vivíamos con el miedo del botón rojo. ¿Y qué significaba el botón rojo? Una guerra termonuclear. Ahorita, en estos momentos, ¿quiénes se están armando con armas nucleares? Los mismos que firmaron el pacto de no agresión nuclear. Ya empezaron de nuevo a formarse armas nucleares. Estamos en tiempo de angustia, pero claro, un tiempo de angustia previo, decía el Señor Jesús en Lucas. Y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. Los ángeles están deteniendo a las naciones y nosotros necesitamos, hermanos, sacudirnos el letargo. Así como cuando estamos conduciendo de noche y estamos quedando dormidos, ¿qué hacemos a veces? ¡Pah! ¿Verdad? Abrimos la ventana porque tenemos que llegar al lugar de descanso. No te duermas. El Señor viene. Levántate y resplandece. Ahora entramos a la etapa de crisis. En ese momento en que el pueblo está predicando, aparece una señal. Aparece Jesús. Y Jesús camina por la tierra y habla con una voz que da paz. Los líderes mundiales rodean a Jesús y Jesús empieza a decir: quiero que se unan todas las naciones en torno de un día para las familias, un día para que la tierra descanse a nivel ecológico, un día de unidad, un día de confraternidad, y ese día será el domingo. Los líderes de todo el mundo le hacen caso y entonces se lanza una tremenda ola, una propaganda promocionando un día de reposo para la tierra. Oh, un día de reposo para la tierra, en el que va a descansar, vamos a apagar la luz, no vamos a conducir. ¡Qué bueno! Y en ese eslogan se unen cristianos, se unen musulmanes, se unen hindúes, se unen todos, porque no es un día de oración para un Dios, es un día de confraternidad familiar. ¿Y qué religión no aprecia la familia? El diablo es astuto, hermanos. Entonces se lanza una ley, Apocalipsis capítulo 13, verso 16. Apocalipsis 13, 16. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese, ¿qué cosa? ¿Por dónde se va a ser la estrategia diabólica? Ahí está anunciado. La estrategia económica va a ser, ¿por dónde? Por el dinero. Es cierto, prospera, pero no pongas tu corazón en el dinero, porque es la estrategia final para agarrar a las personas. Si Dios te da $1.000.000, úsalos, pero no pongas tu corazón ahí. Tu corazón debe estar más allá del sol. Si el Señor me ha mostrado definidamente que la imagen de la bestia se formará antes de la terminación del tiempo de gracia. Cuando se dé la ley dominical, entonces ahí escucharás una voz. Algunos, por nuestra condición física, no podremos escapar. Nos quedaremos a testificar en las ciudades. Otros, fuertes, jóvenes, se irán. Y no nos dirás a dónde te irás. No sabremos a dónde te irás. Quizá yo como tu pastor, me vienes a decir, pastor, me voy, no me digas.
porque si me capturan, no quiero saber dónde estás. Solo mi iglesia se quedará vacía. Y ahí lloraré. Pero lloraré de tristeza y de alegría también, porque las ovejas escucharon la voz del pastor cósmico. Salí de ella, pueblo mío. Y los que nos quedemos, nos quedaremos para testificar, para predicar. Cuando haya terminado este examen, cuando se haya fallado respecto de los que en todos los siglos han profesado ser discípulos de Cristo, entonces, y no antes, habrá terminado el tiempo de gracia y será cerrada la puerta de la misericordia. La ley dominical anuncia el fin del tiempo de gracia. Cuando se dé la ley dominical, debe saber que muy pronto el Señor Jesús se quitará su ropa de sumo sacerdote y dejará de interceder. Entonces ahí tú decidirás, o te quedas en las ciudades o huyes al campo. Pero llegó el tiempo. Y será cerrada la puerta de misericordia, así que las palabras, las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas y fue cerrada la puerta. Apocalipsis 22:11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. La puerta se cerró. Allí, los hijos de Dios ya no tienen por qué predicar, porque la suerte está echada. El malo ya no quiere ser bueno. Ahí solo nos queda escapar. Entonces ahí irás a los montes, irás a los lugares más oscuros de la tierra. Un día me puse a jugar con la inteligencia artificial y le pregunté, si tú fueras el diablo, ¿qué harías para atrapar a un grupo de disidentes? ¿Dónde los buscarías? Si tienes drones, inteligencia artificial, satélites, GPS, tienes toda esta tecnología, ¿dónde no los encontrarías? Ah, me dice. Tendrían que irse y esconderse en los bosques más espesos y tupidos, donde la señal sea difícil y donde el satélite tenga más problemas. O tendrían que meterse dentro de cavernas para que sea más difícil ubicarlos. Acuérdense de esto que les acabo de mencionar. Mateo 10:22. Mateo 10:22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial, mi hermano. Levantará sus manos y con gran voz dirá, hecho es. Y todas las huestes de los ángeles depositarán sus coronas mientras él anuncie en tono solemne, el que es injusto, sea injusto aún. Y el que es sucio, sea sucio aún. Y el que es justo, sea aún justo. Y el que es santo, sea aún santo. Muchos serán echados a las cárceles, a mazmorras horribles, hermanos, dice la hermana White. Mazmorras horribles, húmedas. Otros estarán huyendo allí, en cavernas de la tierra, en lugares desérticos, quizás solitos, luchando. Será una persecución terrible. Muchos adventistas tienen miedo a esto y dicen, ojalá el Señor me haga descansar antes, para no vivir eso. Pero si el Señor te ha dado vida, es porque el Señor te tiene un regalo. Aquellos que pasen vivos el tiempo de angustia, dice la hermana White, en la patria celestial tendrán una túnica
un lugar especial. Estos son los 144,000, los que pasaron y siguieron al Cordero en el tiempo de angustia. Y si antes de eso muriésemos por causa de la fe, el Señor tiene otro regalo para aquellos mártires, una túnica blanca, pero en el borde de su túnica un filón rojo. Y cuando los veamos, sabremos que ahí hay un mártir. Hermanos queridos, allí aparece el versículo de Oseas, capítulo 5, versículo 15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Los hijos de Dios que estén en las cárceles, los hijos de Dios que estén ahí en los bosques y en las cavernas, van a estarse preguntando, ¿habré confesado todos mis pecados? ¿No será que cuando venga Jesús en su gloria sea fulminado? ¿Será que he entendido bien los mensajes de Dios? ¿Será que estoy aprobado delante de Dios? ¿Será que Dios ha perdonado todos mis pecados? ¿Será que he confesado esa angustia mental, hermanos? El pueblo de Dios se verá entonces sumido en las escenas de aflicción y angustia descritas por el profeta y llamadas al tiempo de la apretura de Jacob, porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, espanto y no paz. Hanse tornado pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Tienes que seguir solamente la fe fuerte. Quizás en esos momentos nos enfermemos, pero seguiremos, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Y tendremos que aferrarnos a la fe. Señor, tú me has perdonado. Ayúdame a no dudar de tu perdón. Entonces, mientras el pueblo de Dios huye, mientras el mundo está apretando las tuercas contra los hijos de Dios, aparecen las 7 plagas. Las 7 plagas, así como las 10 plagas de Egipto, atacaron a cada dios de los egipcios, las 7 plagas postreras también atacan cada dios del mundo moderno. La primera plaga es una úlcera maligna que ataca al cuerpo humano y ataca al Dios del culto, a la salud y a la apariencia. El culto a los sistemas de salud, que ahora con grandes vacunas, con grandes y precios costosísimos, esa área será destruida con la primera plaga. La gente irá por vacunas y no habrá vacuna para esa plaga. La segunda plaga cae sobre el mar y se acaba el comercio, se acaba el capitalismo global. El diablo dijo, no podrás comprar ni vender si no tienes mi marca. Y ahora Dios dice, así que no puedes comprar ni vender. Ahora tú tampoco podrás. Y ataca. La tercera plaga ataca las aguas dulces. Y está atacando ¿qué cosa? Todos los procesos científicos que buscan tener respuestas sin Dios. Después ataca el sol, la cuarta plaga, que significa Sunday. Sin querer, el diablo hizo que el mundo adorase al sol. Y el diablo ataca. Y el Señor permite que una plaga caiga sobre el sol. La quinta plaga cae sobre el trono de la bestia, es decir, sobre la religión apóstata. La sexta plaga cae sobre el río Éufrates, es decir, acaba con la unión política y el espiritismo. La séptima plaga cae en la tierra entera y acaba con el orgullo y civilización moderna. Las plagas que cayeron sobre Egipto cuando Dios estaba por liberar a Israel fueron de índole análoga a los juicios más terribles y extensos que caerán sobre el mundo inmediatamente antes de la liberación final del pueblo de Dios. Si esos días no fueran acortados, ninguno sería salvo. Una vez me preguntaron, pastor, ¿y cuánto tiempo durarán las plagas?
No sé. Puede que duren 15 días. Pueden que duren medio año. Como quiera que sea, será tiempo de fe para el pueblo de Dios. En medio de eso, cuando el mundo vea que está sufriendo, que no tienen agua, no tienen dinero, no tienen, porque los drones y todas las armas y todas las cosas con ese sol que calienta tanto, se achicharran. Se acabó ya los satélites quedan fuera de servicio. El Señor desaparece las comunicaciones. Entonces, como dicen, el mundo se está yendo a la deriva. La culpa la tienen esos disidentes que están escapando. Vamos a eliminarlos. Apocalipsis capítulo 13, versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Elena de Guay, en Primeros Escritos, página 282, dice algo muy interesante. Vi después que los magnates, no podrás comprar ni vender. Vi después que los magnates de la tierra consultaban entre sí, y Satanás y sus ángeles estaban atareados en torno de ellos. Vi un edicto del que se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra, el cual ordenaba que si dentro de determinado plazo no renunciaban los santos a su fe peculiar y prescindían del sábado para observar el primer día de la semana, quedaría la gente en libertad para matarlos. En ese momento, esa medianoche, cuando está a punto de darse el golpe final, cuando ya tienen ubicados a los guardadores del sábado, cuando los que estemos en cárceles estemos listos ya para ser asesinados, cuando estés tú allá en los bosques, en los árboles, metido, huyendo, cuando estés en las cavernas, en ese momento a medianoche, cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. Sale el sol en todo su esplendor. Sucédense señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. Entonces se ve como una manito. Ahí se ve una manito oscura que se hace cada vez más grande. Y el pueblo de Dios observa en esa señal la venida del Hijo de Dios. Un trueno es ensordecedor. Los malvados solamente escuchan ruido, pero los hijos de Dios escuchan el día y la hora. Enderezaos, que vuestra salvación está presto. Los hijos de Dios entonces cantan con sus rostros desencajados. El que ha de venir, vendrá y no tardará, porque este Jehová le hemos esperado y Él nos salvará. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. La naturaleza entera parece trastornada, los ríos dejan de correr, nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas con otras. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, diciendo: amén, hecho es. El Señor viene, salid a recibirle. Entramos a la etapa de la consumación gloriosa. Has guardado la carrera, has terminado la fe. Entonces, en medio de esa conflagración y ese terremoto, algunos resucitan. Es una resurrección especial. Los que se burlaron y se rieron de la agonía de Cristo, los que se repartieron sus ropas, y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo son resucitados para mirarle en su gloria,
y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Ahí se levanta Anás, ahí se levanta Caifás, ahí se levanta Pilato, los soldados que arrebataron la vida de Cristo, se levantan ahí para mirarlo horrorizados y se acuerdan de las palabras. De cierto te digo, que verás al Hijo del Hombre volver en las nubes de los cielos. Con horror indescriptible miran eso para volver a morir. Entonces, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Allí los ángeles aparecerán y entonces te devolverán al hijo que perdiste. Volverás a encontrarte con tu papá, con tu mamá, con tus abuelitos, y que ellos te preguntarán: ¿qué pasó desde que morí? ¿Qué cosas han sucedido desde mi muerte? ¡Ponme al día! Y entonces ahí tú tratarás de recordar los momentos más horribles de tu experiencia y le hablarás y él se va a sonreír y tú también sonreirás y le dirás: qué barato nos ha salido el cielo, qué poco hemos pagado por este peso de gloria. El Señor Jesús viene entonces. Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en un abrir y cerrar de ojos, hermanos. Ese cuerpo que sale de las cavernas, tembloroso, con el rostro desencajado, pálido, entonces sonríe y dice: este Jehová, le hemos esperado, Él nos salvará. Y en un abrir y cerrar de ojos, eres transformado. Madres reciben a sus hijos que la muerte los arrebató. Se abrazan en un abrazo eterno. Toda enfermedad era sanada. Aquellos que perdieron algún miembro, lo recuperarán. Aquellos que tenían dolores en su cuerpo, ya no lo sentirán más. Sacaremos de nuestros ojos las gafas que ahora nos ayudan a ver, porque tendremos ahora una visión kilométrica. Bendito sea el Señor. Las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aliéntense con estas palabras, mis queridos hermanos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Los malvados, al ver al Señor, corren hacia las montañas y le dicen: caed sobre nosotros y escondednos del rostro del que viene, porque el día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Entonces ahí el Señor separará a su derecha a los que fueron fieles y les dirá: venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me cubriste, estuve preso y en el hospital y me visitaste. Y nosotros, tú responderás: ¿cuándo te vimos preso? Por cuanto hiciste esto a uno de mis hermanos, a mí lo hiciste. Los malvados mueren y los perdidos desde Caín hasta nuestra fecha no resucitan. No es el tiempo de su resurrección. Primera de Tesalonicenses 4:17. Los redimidos por fin conocen a los ángeles que los custodiaron. Por fin se dan cuenta: ¿quién eres tú? Yo soy el ángel que te cuidé desde que naciste. Ahora
te voy a ayudar a acercarte a mi Señor y Salvador Jesucristo. Y serás llevado por los aires para encontrarte con el Señor. Y ese cuerpo nuevo que el Señor te dará podrá atravesar el cielo y el espacio. Ahí en ese vacío vas a viajar y vas a mirar y vas a conocer como fuiste conocido. Mirarás planetas, mirarás estrellas y conversarás con tus ángeles y cargarás a tus hijitos chiquitos, cargarás a tus nietitos salvados y andarás allí. Entonces se llega a la tierra celestial. Ahí está Jesús y ahí está el padre de nuestra raza, Adán, de 4 metros, y Adán nos ve a nosotros con nuestro 1,60 m, nos mira y tiene tristeza, porque nosotros pagamos su pecado. Nosotros estábamos viviendo las consecuencias de su error. Cuando se da la bienvenida a los redimidos en la ciudad de Dios, un grito triunfante de admiración llena los aires. Ahí está Jesús, ahí está Adán. Los 2 Adanes están a punto de encontrarse. El Hijo de Dios está en pie con los brazos extendidos para recibir al Padre de nuestra raza, al ser que Él creó, que pecó contra su Hacedor y por cuyo pecado el Salvador lleva las señales de la crucifixión. Al distinguir a Adán las cruentas señales de los clavos, no se echa en los brazos de su Señor, sino que se arrodilla humildemente a sus pies y se acuerda cuando tuvo que matar al primer cordero. Cuando el Señor hizo acercar una oveja y Él tuvo que matar a esa ovejita. Y el Señor Jesús le dijo, Adán, el perdón no se da sin derramamiento de sangre. Yo vendré a morir por ti. ¿Cómo, Señor? ¡No puede ser! ¡Perdón! No hay perdón sin derramamiento de sangre, Adán. Adán, sus 900 años los pasó con dolor. Él no vio la muerte de Cristo. Era la primera vez que miraba a Jesús. Al distinguir a Adán las cruentas señales de los clavos, no se echa en los brazos de su Señor, sino que se posterna humildemente a sus pies, exclamando, digno, digno es el Cordero que fue inmolado. El Salvador lo levanta con amor, con ternura, y le invita a contemplar nuevamente la morada del Edén, de la cual ha estado desterrado por tanto tiempo. Adán, bienvenido a casa. Dije que iba a morir, y he muerto por ti. Y gracias a ese sacrificio, mira toda la multitud de redimidos. 1000 años está Jesús con los salvados. Apocalipsis 20, 1 y 2. 1000 años está ahí el Señor. Apocalipsis 20, 1 y 2. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Pero después de los 1000 años, los salvados, Jesús y la nueva Jerusalén descienden. Apocalipsis 21, 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ahí está la nueva Jerusalén, y se asienta en el monte de los olivos, donde Jesús tantas veces oró. Hermanos, ahí el diablo es liberado. Resucitan aquellos hombres poderosos de estatura, de genio militar, y son engañados. El diablo se hace pasar como su dirigente y los engaña y les dice, esa ciudad es mía, me la han arrebatado, ayúdenme y vamos a retomar nuestra ciudad, nuestra casa. Ahí está el gran Napoleón. Ahí están los poderosos generales que resucitaron con la misma sed de conquista con la que descendieron a la tumba. Ahí está desde el más pequeño pecador hasta el más viejo.
se rodea a la santa ciudad de Jerusalén. Y cuando está a punto de darse la orden, aparece el Cordero de Dios encima de la muralla y detrás de él una enorme pantalla donde se ve todas las veces que cada uno de ellos rechazó la verdad. Y entonces entre ellos empiezan a decir, oye, pero tú me dijiste que estaba haciendo bien. Y el otro también se mira, a mí también me engañaron. Y empiezan a gritarse. El mismo diablo ve desde su caída del cielo y todas las veces que ha hecho caer al hombre, el mismo diablo se pone de rodillas y dice, justo eres, Señor. Entonces cae fuego y azufre del cielo. Los hijos de Dios miran cómo sus hermanos que decidieron perderse son consumidos. Algunos solo se consumen en un instante, otros demoran más según la cantidad de su pecado, pero el diablo es el primero en arder y el último en consumirse. Y entonces los hijos de Dios lloran por ese papá, por esa mamá, por ese hermano, por ese hijo, lloran. Y enjuagará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El fuego se apaga. El fuego se termina. Dios dice nuevamente, produzca la tierra hierba verde. Produzca la tierra hierba. Sepárense las aguas de las aguas. Y entonces los ángeles y el Señor cantan. Pónganse de pie. Este himno se escucha de pie. Cada vez que escuchen ese himno, pónganse de pie. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existiría más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi pueblo. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. Y aquel que todo lo creó, manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Vamos a orar. Señor, gracias
porque nos haces recordar que un día volverás, que se vienen tiempos terribles y espantosos, pero la oscuridad más horrible solo precede al día más glorioso. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, a transformar lo que debemos transformar en nuestras vidas, a abandonar lo que debemos abandonar, así nos cueste. Oh Señor, queremos cantar con el coro angelical ese aleluya eterno en el que diremos: alabado sea el Cordero, que vino a esta tierra a morir por nosotros. Y cuando viajemos por otros mundos, podamos dar gloria al que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.